Buenos días, mi nombre es Isis Flores, médico residente del tercer año de ginecología y obstetricia, junto con la doctora Corado, residente del segundo año de pediatría. Vamos a hablar el día de hoy sobre la ecocardiografía fetal de mi parte y el parte de servicio de pediatría sobre las malformaciones cardíacas postnatales y en mi caso un poco acerca del tamizaje cardíaco que hacemos para prevenir todas estas complicaciones. Para comenzar, hablando sobre la ecocardiografía, un poco de historia, estos estudios tienen sus principales inicios alrededor de 1880 y es aquí donde Pastalozzo inicia, ¿verdad?, con unos pequeños cortes y sobre todo con el perfil de la ecocardiografía. Es un trazado cardíaco que ya para 1891 tenía el primer trazado como tal y este sirvió a principios para el invento del electrocardiograma en adultos, que ya en 1903, debido a este estudio, entonces se pudo trazar como tal. La ecocardiografía es un tamizaje que no se utiliza en todas las pacientes. Hay pacientes específicas a las que les vamos a solicitar este estudio y se les hace, y aquellas pacientes que aportan ese factor de riesgo para desarrollar estas cardiopatías congénitas postnatales. Con respecto a la introducción, tenemos que del 0.8 al 1% se presentan alrededor del mundo estas cardiopatías congénitas, o bien de 10 a 13 pacientes de 1000 nacidos vivos. Y la mitad de estos casos es importante porque van a terminar derivados a un proceso quirúrgico postnatal. Entonces, es importante que nosotros realicemos este tamizaje y seleccionemos a qué pacientes les vamos a solicitar esto como tal, porque primero está orientado de qué manera yo voy a llevar el control en la gestante, cada cuántas semanas la voy a evaluar, qué exámenes le voy a solicitar en base al factor de riesgo. Y como tal, para nosotros es importante también determinar estas malformaciones porque así nosotros nos preparamos para un parto. Si es un parto, si es una evacuación vía cesárea y a qué edad gestacional voy a interrumpir tal parto. Entonces, por eso es importante que los conozcamos, porque como bien dice la literatura, terminan siendo derivaciones quirúrgicas alrededor de la mitad de estos casos. Si nosotros llevamos un buen control y hacemos un tamizaje, sobre todo al finales del primer trimestre, entonces vamos a orientar a la paciente como tal y también en el momento del nacer el paciente tiene un mejor pronóstico y un mejor estudio postnatal como tal. Esto obviamente nos mejora la tasa, ¿verdad?, de supervivencia de estos pacientes y también hay un porcentaje que mencionan la literatura y las últimas guías, sobre todo las guías de ultrasonografía fetal en nuestro caso, que también hay un porcentaje en que el 85 al 90% de estos pacientes, si tienen un buen tamizaje, una adecuada detección, sobre todo, como les digo, lo importante que sea en el primer trimestre, a finales del primer trimestre, entonces estos pacientes pueden llegar a la vida adulta sin ningún problema, alrededor del 85 al 90% si tienen un adecuado control. El diagnóstico prenatal de las cardiopatías tiene efecto claramente beneficioso sobre el pronóstico, como les decía. Y los marcadores, bueno, ¿qué pacientes nosotros vamos a determinar los factores de riesgo? El ecocardiograma nosotros lo hacemos solo en aquellas pacientes que tienen un riesgo. Un ultrasonido, nosotros comenzamos a hacer el ultrasonido tanto transvaginal en el primer trimestre y a partir del segundo trimestre y tercer trimestre abdominal en todas las pacientes. Mínimo, cada paciente debe contar con 3 ultrasonidos si hablamos de la región pública, y en la región privada pues se recomiendan cada 2 meses al menos. En estos pacientes el tamizaje ecocardiográfico lo recomiendan al final del primer trimestre. Entonces, hay algunos factores importantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo marcadores del primer trimestre, la translucencia nucal, que este marcador nos sirve para detectar aneuploidías, ¿verdad?, con un percentil mayor de 99, y esto lo detectamos a finales del primer trimestre. Con un percentil arriba del 99 o un ductus venoso con flujo atrial ausente o revertido, ya que lo podemos encontrar en una ecografía normal de una paciente sin ningún factor de riesgo previo, metabólico, o que haya tenido una gestación anterior con alguna cardiopatía, ese ya es un factor de riesgo para que yo dirija a mi paciente a realizarse una ecocardiografía fetal. Antecedentes de cardiopatías congénitas en progenitores o hermanos, o que
bebé anterior tenga estas malformaciones. Los factores maternos, sobre todo los metabólicos, como vamos a ver adelante, y los fármacos, que está estudiado no como tan a fondo, pero sí menciona el uso de ansiolíticos, drogas, ¿verdad? Y el uso de ansiolíticos y el uso de anticonvulsivantes también, que están relacionados o dirigidos en algunos casos con estas cardiopatías congénitas. Y los factores medioambientales, sobre todo los socioeconómicos, obviamente va orientado a aquellas pacientes que no se pueden realizar un estudio más específico, porque bien sabemos, este estudio no lo hacen todos los ginecólogos, también no lo hacen en las áreas, en todas las áreas públicas. Con respecto al riesgo materno, enfermedades metabólicas. Aquí menciona, sobre todo, tenemos que tener cuidado en las pacientes que son prediabéticas, no tanto la diabetes gestacional, pero sí las prediabetes, pacientes con un índice de masa corporal arriba del 40%, porque ya está estudiado que la obesidad está relacionada con estas cardiopatías, y la exposición a teratógenos cardíacos, ¿verdad? Las cardiopatías congénitas maternas, ese factor no está muy estudiado, pero sí mencionaba que menos del 0.8% de estas pacientes pueden desarrollar una cardiopatía fetal como tal. Y la conectivopatía materna con anticuerpos anti-RO y todos aquellos anticuerpos, ¿verdad? Aquellas pacientes con antecedentes de lupus, antecedentes de anticuerpos antifosfolipídicos, esas pacientes meramente del primer trimestre debemos solicitarle una ecocardiografía fetal porque sí tienen un alto riesgo, sobre todo con estos dos anticuerpos. Y el screening de aneuploidía de alto riesgo que los mencionaba al principio, que sería la translucencia nucal, que tenga un percentil más del 99% o que sea menos de 2.5 milímetros. Y con respecto a esto, el ductus venoso. También habla del hueso nasal, pero este sí lo descartan en el caso de la ecocardiografía fetal. Y la obesidad materna está relacionada cuando aquellas pacientes tienen un índice mayor del 40%. Con respecto al riesgo familiar, este es menos, pero tenemos que, al momento de evaluar a la paciente, solicitarle todos estos factores de riesgo, ¿verdad? Familiares del primer orden, efectos, sobre todo el hermano o los recién nacidos anteriores de esta paciente y síndromes condicionados con asociación de alta a la cardiopatía congénita, sobre todo aquellos pacientes que tienen alteración del ductus venoso desde el primer trimestre. Y la historia de cardiopatías familiares. Bueno, ya específicamente el riesgo fetal, importante mencionar que tenemos aquí en esta presentación, dividimos los riesgos maternos y los riesgos fetales. El riesgo materno representa menos del 10% de este riesgo para estos pacientes, para que el niño desarrolle una cardiopatía congénita. Entonces estamos hablando que alrededor del 90% está relacionado con el riesgo fetal. La translucencia nucal, el percentil mayor de 99, alrededor de las 11 a las 14 semanas, que es cuando se hace ese screening, el ductus venoso con un flujo atrial que esté ausente o que esté revertido entre las semanas 11 y 14 y la sospecha de una cardiopatía congénita fetal. La presencia de malformaciones extracardíacas también, por ejemplo, una paciente que tenga en el primer hallazgo de una ecocardiografía encontremos un hidrofetal, entonces esa paciente, a eso se refiere con una sospecha de malformaciones extracardíacas, esa paciente debemos de irla a estudiar el corazón, ¿verdad? Los 5 planos, como lo vamos a ver antes, porque podemos encontrarle una malformación. Las situaciones de hiperdinamia, sobre todo anemia fetal, que lo estudiamos nosotros también en el primer trimestre, malformaciones vasculares y tumoraciones fetoplacentales. Infecciones fetales, todas las que están relacionadas con el TORS y el parvovirus B19, que está presente en menos del 2%. Mencionaba que algunas pacientes pueden encontrarse con alguna cardiopatía fetal. El polidramios y la restricción. Con respecto a la restricción, las severas son las que están más relacionadas con una malformación cardíaca. ¿En qué momento vamos a realizar este estudio? Bueno, habla la ecocardiografía precoz y también nos menciona de una ecocardiografía tardía. La precoz está alrededor de las 19 a las 22 semanas, la podemos realizar también entre las 18 y las 21 semanas, pero lo ideal sería entre las 19 y las 22. En caso de exposición de la madre a antidepresivos y ansiolíticos habituales, se realizará únicamente una ecocardiografía en el segundo trimestre y también para confirmar el diagnóstico, una ya durante el tercer trimestre.
Las indicaciones ecocardiográficas fetal. Bueno, aquí les puse esta columna para que no olvidemos, ¿verdad? Y tengamos presente que los factores de riesgo maternos en menos del 10% me pueden llevar a una cardiopatía fetal y alrededor ya del 90% están relacionados con todos los factores que tiene este bebé desde el principio del embarazo. Las vías de acceso que vamos a tener, la guía ISOP menciona, ¿verdad?, que la podemos tener, la primera la podemos realizar por vía transvaginal o puede ser abdominal, dependiendo, puede ser combinada, alrededor de las 12 a las 15 semanas y preferentemente entre las 3 y las 14 semanas. Recordemos también que estas malformaciones, hay muchas que no las vamos a detectar en ese momento, pero sí nos pueden orientar a que si posiblemente tenga el riesgo de desarrollar esta paciente esa malformación, y en el segundo trimestre entre las 19 y 22, y sobre todo recomiendan que sea preferible entre las 20 y las 21 semanas. Vamos a evaluar, ¿qué vamos a evaluar en el ultrasonido? Bueno, vamos a evaluar 4 cortes. Nosotros evaluamos 4 cortes en el ultrasonido. El primer corte vamos a localizar, que el estómago, el corazón estén en el lado izquierdo, un ritmo regular, ¿verdad? Que tengamos todos los vasos en este corte. Ese es el primero. El segundo corte, las 4 cámaras, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y ambas aurículas, que sean del mismo tamaño. Verificamos también la contractibilidad de estas y el grosor del músculo como tal. Y en el tercer corte vamos a evaluar la salida izquierda de este flujo y en el cuarto corte la salida derecha, y ya evaluamos las 3 arterias, los 3 vasos, la arteria aórtica, la vena cava superior y la arteria pulmonar. Y en el tercer corte tenemos los 3 vasos y la tráquea, que tiene que estar en el lado derecho de la aorta. Aquí un poco es parecido a ya en ultrasonografía. Tenemos, ¿verdad?, el corazón, los grandes vasos, el hígado. Nosotros trazamos un corte de 5 planos axiales. En el primer plano vamos a localizar que el corazón esté por el lado izquierdo, el estómago esté del lado izquierdo, el ápex, tengo un ápex yo alrededor de 45 grados, más o menos 20, dirigido hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Ahorita les estoy presentando lo normal, porque cada una de estas cosas que no esté como tal, entonces me va a orientar a qué malformación tiene este feto. En el segundo caso vemos las 4 cámaras que tengan una entrada, una salida, que la forma de abrir, la forma de cerrar y el grosor de las paredes, que no se presente también derrame pericárdico, porque en menos, ¿verdad?, es un poco, alrededor de menos del 5% se presenta uno fisiológico, pero es durante el primer trimestre. Y en el tercer plano ya buscamos la salida del lado izquierdo, aquí creo que no sé, el lado izquierdo, que sale por la arteria aórtica, y en el cuarto plano la salida del lado izquierdo, de derecho, perdón. Y ya en la última vamos a localizar los 3 vasos que van de derecha a izquierda, la vena cava superior, y la arteria aórtica y la arteria pulmonar como tal, y también decreciente de la misma forma. Para dividir estos 5 planos, la evaluación del situs visceral es el principal. Aquí vamos a localizar la ubicación del abdomen, a nivel del abdomen, que esté al lado izquierdo, que descienda la aorta descendente la vamos a localizar más adelante, y el corte transverso del corazón. Esto es importante, la confirmación del corazón, que se sitúe en el hemitórax izquierdo. Estamos hablando de la levoposición, con el eje que esté orientado, como les mencionaba al principio, de 45 a más o menos 20 grados, y es la levocardio. El situs visceral, entonces aquí está de una forma más grande, que es lo que vamos a ubicar, la presencia y posición fetal, que esté derecha e izquierda, ¿verdad? Vamos a localizar que este ápex del corazón esté dirigido hacia el lado izquierdo como tal, y el estómago, la arteria aorta, descendente a la izquierda, y la vena cava inferior, que en este caso sí localizamos, porque después vamos cambiando los planos y vemos que vamos a localizar la vena cava superior. El seno portal, que gira a la derecha, la presencia del ductus venoso y el corazón en el hemitórax izquierdo. Aquí desde el principio localizamos también un corazón rítmico, que sea regular, el músculo también de este corazón, que lo vamos a ver más adelante.
La evaluación de las 4 cámaras, aquí la frecuencia cardíaca, una frecuencia cardíaca que oscila entre 120 a 160 latidos por minuto. Los fetos en el primer trimestre pueden presentar una frecuencia cardíaca de 120, pero es una bradicardia fisiológica, pero como tal no debe progresar la semana, ¿verdad? Esta frecuencia cardíaca debe ir aumentando y cuando ya presentamos una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, entonces nos lleva a orientarnos también a algunas malformaciones como las arritmias que están bien asociadas a esto. La evaluación de la contractibilidad del corazón, vamos a evaluar las 4 cámaras, el cierre, el grosor de las paredes, para al final llegar al diagnóstico, ¿verdad? Por alguna alteración a nivel de la contractibilidad de esto. Evaluamos el eje cardíaco, este eje tiene que estar dirigido hacia el lado izquierdo en 45 grados, y la evaluación de la presencia o no del derrame pericárdico, que este se puede presentar como tal en el primer trimestre, pero es leve y debe de irse absorbiendo al avance de las semanas. La confirmación de existencia de las 4 cavidades, la evaluación simétrica entre las aurículas y los ventrículos respectivamente, el tamaño, el grosor, la valoración de la posición de los ventrículos, confirmación del drenaje venoso pulmonar a la aurícula izquierda como tal, y eso es lo que les explicaba al principio, ¿verdad? De los cortes, mi tercer corte, que es mi salida hacia la izquierda, mi tercer corte de mi salida hacia la izquierda, y mi cuarto corte, mi salida hacia la derecha. La valoración correcta de la implantación de las 2 válvulas auriculoventriculares, tanto la tricuspidia como la mitral, tienen que estar en la misma posición y también ahí valoramos el cierre de estas y la abertura y el tiempo que toman como tal. La valoración de la función de las válvulas atrioventriculares y la valoración del septum interauricular. Bueno, aquí también nosotros evaluamos el foramen oval desde a finales del primer trimestre, ¿verdad? Que si bien sabemos, esta es nada más y nada menos que la transposición de la sangre oxigenada de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y una sangre oxigenada que viene de la madre a la placenta y es por medio de que recibe los nutrientes el bebé. Entonces, para nosotros es importante el foramen oval, ¿verdad? Cuidar que este no se cierre antes del nacimiento porque puede ocasionar que el bebé tenga complicaciones postnatales. Bueno, en el primer corte, siempre orientado a los 5 planos axiales, tenemos el estómago, eso es lo que vamos a ubicar primero en un corte transversal. El estómago, la arteria aorta descendente, la vemos en este trazado y aquí lo estamos viendo, y la vena cava inferior. En este principio nosotros es la que localizamos y luego localizamos la vena cava superior en la forma en que va ascendiendo. Y aquí se puede ver, solo en este corte, se puede ver un pequeño esbozo de la vena cava umbilical, solo en este corte. Y en el segundo plano ya nosotros vamos localizando las 4 cámaras y mi ápex que se dirija sobre el lado izquierdo del corazón y este tenga meramente estos 45 grados o más o menos 20 grados. En el tercer corte entonces vemos la abertura, la salida izquierda, que sea un flujo que sea retrógrado, ¿verdad? Que estén las válvulas cerradas y que solo sea la salida como tal de esto. Entonces aquí localizamos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la válvula mitral, que se tiene que ver de esta forma, tricuspidia, el foramen oval, que les mencionaba que tiene que estar una pequeña, está abierto sobre la válvula izquierda, perdón, la aurícula izquierda, esa es la posición correcta, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. La salida de este como tal, vamos a ver la continuidad del septo auricular, del septo aórtico, y aquí tiene que estar la válvula aórtica cerrada en este pequeño lapsus de la salida, el tamaño de la aorta, el cruce de salida de la arteria pulmonar como tal y la válvula característica normal. Y estos picos, que es con respecto a las velocidades, aquí menciona menor de 100 a 120, pero puede llegar hasta 122 minutos. Y la salida pulmonar, la salida de la arteria pulmonar del ventrículo derecho, que es una bifurcación precoz, el tamaño de esta, el grosor y el cruce, que es un cruce de la salida de la arteria aorta 90 grados, y la válvula características normales, pero esto es con el Doppler color, que esto se realiza posterior a la evaluación de estos 5 cortes axiales.
Y tenemos también la evaluación, ya como último punto, del corte en B, que aquí vamos a evaluar todas las características de los grandes vasos. Entonces, la valoración del número de los vasos a nivel de mediastino, que aquí vamos a ver los tres, como les mencionaba ya al final, vamos a ver la vena cava superior, la arteria aórtica y la arteria pulmonar en ese orden, y también ese es el mismo orden que tienen con respecto al crecimiento de estos. La valoración correcta de la localización de estos vasos, que es así como se las menciono, la valoración del tamaño de estos, que van decreciente de la misma forma en que aparecen, y la confirmación de la convergencia del ducto arterioso venoso, que es en forma de V, y la existencia o no de un flujo anterógrado a lo largo de todo el trayecto. Y la presencia y el origen de la arteria subclavia derecha, que en este caso sí ya la vemos, que es esto que les estoy mencionando. Aquí tenemos de forma decreciente y la aparición de estas, la vena cava superior, la aorta y la vena cava pulmonar. Los tres vasos, ¿cómo los vamos a localizar? ¿Qué vamos a localizar? Aquí está la localización, como les mencionaba aquí. Creo que está descargando. Es la de abajo. Gracias. Bueno, aquí la confirmación de la convergencia de este ductus arterioso, que es importante, eismo aórtico. ¿Por qué es importante? Cuando veíamos, ¿verdad?, el perfil, al principio veíamos una alteración en una ecocardiografía normal a una paciente como tal, que tengamos una alteración del ductus venoso, entonces posiblemente vamos a tener alterado este ductus, que es en forma de V. Entonces lo normal es que este ductus se vea así, en esta forma, ¿verdad? Aquí la vena cava superior dirigido a tal, el lado izquierdo de mi corazón, y el ductus arterial y el ductus venoso hacia la derecha. También vamos a localizar la tráquea, que la tráquea es importante, lo normal, que está al lado derecho de la aorta, y la convergencia de este, que ya se los mencionaba, y el flujo anterógrado a lo largo de todo el trayecto, que eso lo vamos a ver en una ecocardiografía Doppler, que también lo realizamos con estos pacientes, y como tal, no en todo, vamos viendo qué paciente lo amerita y qué paciente no. El flujo anterógrado a lo largo del trayecto es igual con el Doppler, y la morfología y el tamaño del timo, porque ya en este corte sí me aparece como tal, no como al principio del corte de los cinco cortes. Solamente por mi parte. Buenos días, doctores aquí presentes, servicios de ginecología y pediatría también presentes. Continuando con la charla del día de hoy sobre el diagnóstico prenatal y postnatal de las cardiopatías congénitas, continuaremos, ¿verdad?, con lo que es el tamizaje neonatal que se realiza en todos los pacientes que se sospecha, ¿verdad?, de una cardiopatía congénita. Para hablar, ¿verdad?, un poco de las cardiopatías congénitas, definimos como una cardiopatía congénita como aquella anomalía estructural grave del corazón o de los grandes vasos sanguíneos que va a generar una importancia funcional, o sea, que va a alterar ya sea la parte del flujo circulatorio o va a presentar una sintomatología. Las cardiopatías congénitas tienen una incidencia del 2.5 al 3% por cada 100.000 nacimientos vivos, y un tercio de los pacientes van a requerir intervención el primer mes de vida. Es importante destacar, ¿verdad?, que estas cardiopatías congénitas muchas veces pueden ser detectadas en el periodo prenatal. Su detección temprana ayuda a disminuir la mortalidad de estos pacientes a largo plazo y ayuda también a identificar los posibles tratamientos en la vida neonatal. Es importante también definir cuáles son las estructuras cardiovasculares fetales que van a mantener esta circulación fetal apta durante el periodo prenatal y que van a tener que cumplir ciertas características posteriores en la vida postnatal. Entonces encontramos 4 estructuras fetales que son importantes: el conducto arterioso, la placenta, el conducto venoso y el foramen oval. La placenta en este caso va a generar, ¿verdad?, o va a ser el órgano principal del intercambio gaseoso durante la vida fetal. Los pulmones durante la vida fetal se van a encontrar colapsados por las altas resistencias vasculares. El conducto venoso se va a encontrar, es un pequeño vaso sanguíneo que va a comunicar prácticamente las venas umbilicales con la vena cava inferior, evitando el paso del flujo sanguíneo hacia el hígado, que va a ser un órgano de alta resistencia vascular durante la vida fetal. El conducto arterioso es una pequeña espacio o membrana que se va a encontrar entre la aorta
y la arteria pulmonar principal, evitando que pase parte de este flujo sanguíneo hacia el pulmón, que se va a encontrar con altas resistencias vasculares y el cual no va a cumplir todavía un papel de intercambio gaseoso durante la vida neonatal. Y el foramen oval, que se va a encontrar entre la aurícula izquierda, derecha y la aurícula izquierda, evitando el paso de sangre oxigenada o que se intercambie o se comunique la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. ¿Cómo funciona la circulación fetal? Este sistema, ¿verdad?, altamente especializado que permite el intercambio de gases y nutrientes a través de la placenta, evitando el pase de sangre por los pulmones que están colapsados e inactivos antes del nacimiento, lleva la sangre oxigenada y los nutrientes de la placenta hacia el feto. Entonces, a partir de la placenta, que va a ser el órgano encargado prácticamente del intercambio gaseoso y de los nutrientes en la vida fetal, la sangre oxigenada va a pasar a través de la vena umbilical, que va a comunicarse a través de la vena cava inferior y por el ductus venoso, va a pasar por el ductus venoso para comunicarse con la vena cava inferior. Esta va a llegar hacia la aurícula derecha y va a pasar hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval, y de la aurícula izquierda va a pasar hacia la aorta con mayor porcentaje hacia la circulación, con mayor porcentaje hacia la aorta y un porcentaje menor, un 10 a 15%, hacia el pulmón a través del ductus arterioso. ¿Cuáles son las características claves de la circulación fetal? La placenta va a ser el órgano principal de oxigenación. Vamos a encontrar altas resistencias pulmonares a nivel pulmonar, por lo tanto los pulmones van a estar colapsados y no van a ser el órgano principal de intercambio gaseoso, y vamos a encontrar una baja resistencia placentaria facilitando el retorno venoso y mejorando la circulación. Entonces, en el transcurso de la vida fetal a la vida postnatal vamos a encontrar diferentes cambios a nivel de presiones, tanto vasculares como sistémicas. Por ejemplo, en la vida fetal la presión pulmonar va a estar alta, pero generando, ¿verdad?, mayor resistencia vascular pulmonar, o sea, una vasoconstricción. Por lo tanto, los pulmones se van a encontrar colapsados y no van a ser el órgano principal de intercambio gaseoso. La presión sistémica en la vida fetal va a estar baja y el flujo pulmonar el flujo pulmonar va a estar disminuido aproximadamente un 10 a un 15% del gasto cardíaco, denominándose el ventrículo derecho como el principal, el que mayor efecto realiza durante la vida fetal. En la vida postnatal, las presiones pulmonares, al hacer el pinzamiento del cordón umbilical, entonces las presiones pulmonares suelen bajar, la presión sistémica suele aumentar, por lo tanto, genera una vasodilatación que va a aumentar el intercambio gaseoso a nivel pulmonar con el primer llanto, y las resistencias vasculares sistémicas van a aumentar. Por lo tanto, el flujo pulmonar que había sido bajo en la vida fetal va a aumentar en la vida postnatal en un 50%, y denominándose la denominancia ventricular, en este caso ya en la vida postnatal, va a ser a dependencia del ventrículo izquierdo. Es importante también clasificar las principales cardiopatías congénitas. Clasificamos las cardiopatías congénitas en aquellas cianóticas y no cianóticas. Las no cianóticas, aquellas de cortocircuito de izquierda a derecha o con obstrucción del flujo de sangre. Entre las cortocircuitos de izquierda a derecha vamos a tener la comunicación interventricular, una comunicación interauricular y la presencia del ductus. Y con obstrucción del flujo de sangre vamos a tener estenosis pulmonar y una coartación de la aorta. En cambio, en aquellas cardiopatías cianóticas, la que más predomina suele ser la tetralogía de Fallot. Es importante por eso conocer cómo se maneja la circulación fetal y qué cambios pueden llegar a ocurrir al nacimiento posterior al pinzamiento del cordón. Esperamos que un recién nacido a los 10 minutos de vida tenga una saturación aproximadamente entre un 85 a un 95%. Cuando cumple esos 10 minutos de vida y sospechamos de que ese recién nacido o notamos que ese recién nacido persiste con saturaciones bajas, entonces nos hace pensar de que hubo una alteración, ya sea en esta circulación al momento del pinzamiento, o de que ya el bebé, ¿verdad?, el neonato ya trae un tipo de malformación estructural que está generando el tipo de sintomatología actual. Es importante al realizar una evaluación del sistema cardiovascular. La mayoría de las cardiopatías congénitas, la primera sospecha o hipótesis se realiza durante el examen físico. Un examen físico detallado, incluyendo anamnesis, historia perinatal y antecedentes patológicos maternos, nos puede determinar la sospecha y por lo tanto la detección temprana de cierta cardiopatía para poder tomar a tiempo un tratamiento y evitar una alta mortalidad en este tipo de pacientes. ¿Por qué los antecedentes patológicos maternos son importantes? Como lo había mencionado mi compañera de ginecología,
Todas las pacientes que tienen, por ejemplo, antecedente de diabetes pregestacional, antecedente de lupus sistémico o antecedentes de enfermedades hipertensivas durante el embarazo están asociadas a altas probabilidades de una cardiopatía congénita. Por ejemplo, las madres con diabetes pregestacional por sus altos niveles de glucosa generando en la vida fetal niveles de hiperinsulinismo suelen desarrollar cardiopatías como comunicaciones interventriculares o otro tipo de patología estructural en el recién nacido. Las pacientes que tienen antecedentes de lupus tienen transferencia de anticuerpos hacia la placenta, generando también cambios estructurales a nivel cardíaco. La historia perinatal es importante investigar en aquella madre que ha tenido antecedentes tal vez de toma de fármacos. Muchas cardiopatías congénitas están asociadas a la toma de ciertos fármacos como anticonvulsivantes, en general ácido valproico, aquellas madres que hayan utilizado isotretinoína por tratamientos de acné y que no haya pasado un periodo establecido en el que el riesgo teratogénico haya disminuido, puede también causar cardiopatías asociadas. La cronología del cuadro clínico. Es importante determinar en qué momento iniciaron los síntomas y qué síntoma fue el primero en establecerse. La mayoría de los síntomas ocasionados en la cardiopatía congénita suelen ser síntomas que podemos verlos también en otro tipo de patologías que pueden confundirse con procesos infecciosos o respiratorios. ¿En qué momento se generó ese primer episodio de cianosis? ¿Fue de inicio súbito? ¿Fue durante una toma? ¿Fue durante un llanto? ¿En qué momento ese bebé presentó un episodio de taquipnea? ¿Fue posterior al nacimiento? ¿Se relaciona esa taquipnea con la edad gestacional? ¿Se relaciona esa taquipnea con el antecedente materno de una diabetes pregestacional? Entonces siempre se debe hacer la sospecha o la hipótesis de una cardiopatía ante cualquier síntoma clínico en específico de cianosis o taquipnea. La exploración física general, anomalías del crecimiento. Los pacientes que tuvieron un diagnóstico prenatal de una restricción de crecimiento intrauterino tienen mayor riesgo de desarrollar una cardiopatía congénita. Aquellos pacientes que al momento del nacimiento y hacemos una evaluación física vemos ciertos dimorfismos, anomalías de la caja torácica, nos pueden indicar también la sospecha de una cardiopatía congénita. La calidad de pulsos, cuando los pulsos son muy diferentes, tanto en extremidades superiores como inferiores, nos pueden llegar a identificar una sospecha de una coartación de la aorta. Diferencial de presiones arteriales, la presencia de cianosis, ya sea solamente peribucal o generalizada, o el riesgo, ¿verdad? O la asociación de cianosis con otro tipo de cuadro clínico nos hace impresionar otro tipo de cardiopatía. Y los cambios en la exploración física cardíaca. Tiene galope este paciente, tiene presencia de un soplo al momento de la auscultación, entonces se hace la sospecha de una cardiopatía congénita. ¿Cuáles son las pruebas complementarias cardiológicas que se deberían de realizar en aquel paciente que se sospecha de una cardiopatía congénita? La rayos X de tórax, ¿verdad? Como principal estudio radiológico que se puede realizar. Hemos visto o hay cardiopatías donde el corazón toma ciertas formas que nos indican una cardiopatía en específico. Por ejemplo, la bota sueca, que puede ser para una tetralogía de Fallot. La electrocardiografía para aquellos pacientes donde tenemos una alteración del ritmo al momento de la auscultación. Y el gol estándar en este caso es la ecocardiografía para determinar en sí el tipo de cardiopatía que está presentando el paciente y a nivel de qué parte estructural del corazón se encuentra ese tipo de cardiopatía. Pero ¿a qué pacientes debo realizar ecocardiograma si tenemos un examen físico tal vez no tan concluyente? Como había mencionado, muchas veces los síntomas que presentan los neonatos al momento del nacimiento son síntomas inespecíficos. Tenemos una madre que ha tenido tal vez una ruptura de membrana de varias horas y puede estar asociado, ¿verdad?, su taquipnea a un proceso infeccioso, pero también así puede estar asociado a un proceso cardiológico. Entonces, realizamos una ecocardiografía fetal a todo paciente que tenga sospecha de malformación cardíaca en una ultrasonografía general. Por eso es importante la historia perinatal. La madre se realizó sus controles prenatales, hubo algún reporte de un ultrasonido fetal que demostrase o que tuviese el indicio de una cardiopatía congénita. Todo ese paciente se debe de realizar una ecocardiografía fetal posterior al nacimiento. Antecedentes familiares de cardiopatía congénita. Según los estudios, las familiares en primer grado y en segundo grado con antecedentes de cardiopatía congénita tienen mayores probabilidades de desarrollar una cardiopatía congénita. Diabetes materna, como habíamos establecido, toda madre con antecedente de diabetes pregestacional tiene bastante riesgo de desarrollar una comunicación interventricular, cardiomegalia, todo esto por el antecedente de glucosa que va a generar un estado de hiperinsulinismo en el feto y que posteriormente va a generar anomalías estructurales. Malformaciones observadas. Desde el momento que observamos un niño con cierto dimorfismo se debe de sospechar
una cardiopatía congénita, aunque su dismorfismo sea tal vez a nivel gastrointestinal o solamente sea a nivel de miembros inferiores o superiores o hasta de una polidactilia, se le debe de sospechar de una cardiopatía. Aquella paciente que haya tenido exposición a la rubiola o parvovirus, TORCH o otro tipo de enfermedad infecciosa, aquel paciente que haya sido diagnosticado durante el periodo perinatal durante una restricción del crecimiento uterino y aquella paciente que tuvo exposición materna a fármacos, ácido valproico como anticonvulsivante, antidepresivos tricíclicos, alcohol y litio. Entonces, una vez ya nacido este paciente, con la historia ya física, con la historia perinatal, con la historia materna, los antecedentes maternos ya investigados, entonces procedemos a realizar un tamizaje neonatal cardíaco. Un tamizaje neonatal cardíaco que puede ser realizado fácilmente en las salas de puerperio, que puede ser fácilmente realizado aquí en la transición, que no tiene absolutamente ningún costo. Oximetría de pulso transcutánea. Este está diseñado principalmente para recién nacidos mayores de 36 semanas de gestación y se realiza posterior a las 24 horas de vida. ¿Cuándo decimos que es positivo la oximetría de pulso transcutáneo? Cuando la saturación es menor del 90% en la mano derecha o en cualquiera de los pies, o cuando la saturación persistente en la mano derecha o cualquiera de los pies está entre 90 y 94.9% posterior a 3 determinaciones continuas. La Asociación Americana de Pediatría estableció un algoritmo para realizar la saturación transcutánea. Entonces tenemos a aquel recién nacido sano de 24 a 48 horas de vida inmediatamente antes del alta o menor de 24 horas se realiza el proceso de tamizaje. Entonces procedemos a colocar un oxímetro de forma adecuada y que sea por lo menos correcto en la mano derecha y otro en cualquiera de sus miembros inferiores. Entonces, si tenemos una saturación menor del 90% en la mano derecha, inmediatamente hablamos de un tamiz positivo. En aquel paciente que presenta una saturación entre el 90 y el 95% en la mano derecha o el pie, o una diferencia de 3% entre ambas extremidades, se puede volver a repetir el tamizaje en 1 hora. Si persiste con los mismos parámetros, nuevamente podemos volver a repetir el tamizaje en la siguiente hora. Y si el paciente persiste con el mismo parámetro de una saturación entre una 90 y 95% o una diferencia del 3% entre la saturación de la mano derecha y miembros inferiores, hablamos de que es un tamiz positivo. ¿Cuándo va a ser un tamiz negativo? Cuando aquella saturación se encuentre mayor al 95% en la mano derecha o el pie o haya una diferencia menor del 3% entre ambas saturaciones. En este caso no es necesario volver a repetir el tamizaje en la primera hora, simplemente ya descartamos que es un tamiz negativo. ¿Qué otra prueba de tamizaje se podría realizar aquí en esta sala en la institución? Esta es la prueba de hiperoxia. La prueba de hiperoxia estudia la respuesta de la presión de oxígeno arterial tras la administración de oxígeno al 100% por 10 minutos. ¿En qué paciente vamos a realizar este tipo de estudio? En aquel paciente que está, ¿verdad?, con presencia de oximetría menor al 95%, que presenta fallo circulatorio, que a pesar de que tiene cierto aporte de oxígeno, sus saturaciones no son las esperadas para el aporte dado, y por lo tanto, ¿verdad?, ayudan a discernir realmente cuál es el origen de la cianosis de ese paciente. ¿Es cardiológico o es algo pulmonar? Entonces, la prueba de hiperoxia va a ser positiva o va a ser de origen de causa pulmonar cuando la presión de oxígeno aumenta mayor o igual al 100 milímetros de mercurio. Para realizar esta prueba es necesario tomar unos gases arteriales, determinar la presión de oxígeno por vía arterial y posterior a eso, durante 10 minutos vamos a administrar oxígeno al 100%. Entonces, posterior a esa administración de oxígeno al 100%, tomaremos nuevamente gasometría arterial y vamos a comparar las presiones de oxígeno, donde vamos a encontrar un aumento de la presión mayor a 100, posiblemente sea una causa pulmonar. Y en aquellos pacientes que tengan una causa cardíaca, vamos a encontrar una presión de oxígeno que a pesar de un aporte de oxígeno al 100%, no va a superar los 100 milímetros de mercurio. Hoy en día es importante realizar las pruebas genéticas en las cardiopatías congénitas. Tal vez es un estudio que no se pueda realizar en nuestra institución, pero siempre se debe realizar la sospecha, ¿verdad?, principalmente ante los antecedentes paternos perinatológicos, infecciosos que pudiese presentar el paciente o ante la presencia hasta de un dimorfismo por muy pequeño que se presente. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar una prueba genética? Cuando haya presencia de un fenotipo sindrómico. Aquel paciente que tenga facies Down, aquel paciente que, aunque ya se sospeche de que tenga una cardiopatía asociada, siempre se debería realizar una prueba genética. Aquel paciente que tal vez nació solamente con Pectus excavatum, pero no tiene otra cardiopatía asociada o no tiene otra malformación asociada, lo ideal sería realizar una prueba genética. Aquel paciente que tuvo hasta retraso en el crecimiento intrauterino, lo ideal también sería realizar una prueba. Familia múltiple se refiere a aquellas familiares donde la primera y segunda
línea ha habido índices de cardiopatías congénitas, por lo tanto hace que el paciente sea más susceptible a ese tipo de desarrollo de cardiopatías y identificación de una característica clínica. Por ejemplo, en aquellos niños con síndrome de Edwards, donde se le observa colidosfasia, donde tiene orejas de implantación baja, donde tiene pliegue cervical aumentado. Entonces, ¿cuáles son los síndromes más asociados a cardiopatías congénitas? Tenemos el síndrome de Down, que se va a caracterizar por presentar una comunicación interventricular perimembranosa. Lastimosamente, estos pacientes, ¿verdad? Mayores están los datos perinatológicos o maternos asociados, paciente añosa o de mayor edad, tienen mayor riesgo de desarrollar una cardiopatía congénita, de desarrollar un síndrome de Down, que podría tener alta prevalencia de desarrollar una cardiopatía congénita. Está el síndrome de Edwards, que es también o trisomía 18, este síndrome se va a caracterizar por presentar un defecto del septos o defecto de tipo ductus arterioso persistente. Entonces, ante la sospecha de un niño que presenta el índice del dedo sobrepuesto sobre el anterior, pies enmecedora, dolicocefalia, orejas de implantación baja, micrognatia, entonces es un paciente clínicamente, ¿verdad? Por sus fases se puede sospechar de un síndrome de Edwards y por tanto se debe tener la sospecha de una alta prevalencia de cardiopatía congénita tipo defecto del septos o defecto ductus arterioso persistente. ¿Qué tipo de prueba genética podemos elegir para poderla realizar? Existen dos pruebas genéticas, el cariotipo, que esta va a detectar aberraciones cromosómicas numéricas y estructurales, y la prueba FISH, que es, por sus siglas en inglés, hibridación e inmunofluorescencia in situ, que va a detectar la deleción o duplicación de regiones específicas de ADN. Por lo tanto, esta prueba FISH suele realizarse principalmente más en aquellos pacientes que tienen un dimorfismo asociado a síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau u otro tipo de síndrome. Conclusiones con respecto a eso, pues la detección temprana de una cardiopatía congénita continúa siendo un reto en la práctica debido a que los hallazgos en la exploración en muchos de los casos suelen ser sutiles o ausentes al nacimiento. Como habíamos mencionado, muchos niños solamente van a presentar un episodio de cianosis, pero muchos niños de estos que presentan este cuadro de cianosis vienen asociados también a otro tipo de condiciones. Fue asfixiado al momento del nacimiento, tuvo problemas periparto que pudieron, ¿verdad?, generar eso. Entonces, siempre ante cualquier cuadro clínico vagal, por así decirlo, cianosis, taquipnea, entonces aunque uno sospeche un proceso infeccioso, sepsis, asfixia, siempre se debe descartar la presencia de una cardiopatía. El uso de herramientas de tamizaje como la prueba de hiperoxia, la pulsioximetría en el desarrollo de habilidades clínicas por parte de los médicos desde el primer contacto puede ayudar a la detección de una cardiopatía congénita. No es necesario que una cardiopatía congénita sea completamente diagnosticada al momento de llevarse a un cardiólogo. La primera sospecha clínica o la primera detección de una cardiopatía congénita suele realizarse por el médico que recibe al recién nacido, que muchas veces es médico general, médico residente, médicos sociales que se encuentran al momento del parto. Solamente necesitamos una adecuada evaluación clínica del paciente, un adecuado interrogatorio de los antecedentes perinatales, maternos, infecciosos previo al parto y la sospecha, ¿verdad?, de una cardiopatía. La mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas van a carecer de un diagnóstico genético, por lo que la etiología sigue siendo incompletamente comprendida. Muchos de estos niños tienen antecedentes o sus padres tal vez tuvieron un antecedente de una cardiopatía en su historia familiar, pero desconocen realmente ese tipo de antecedente. Entonces, las pruebas genéticas nos ayudan a determinar realmente el tipo de cardiopatía y otros tipos de malformaciones asociadas, porque lastimosamente las cardiopatías congénitas no solamente viene un proceso de un defecto estructural, también vienen asociadas a otro tipo de síndromes. Y eso es todo.